Este fanfic no es mío, es de Frieda Paz. En la descripción les dejo el link de esta historia. Tres caballeros abandonados. Frieda Paz capítulo 2. Honor ve honor. Resumen. Julio tiene que tomar una decisión. Notas. Parte 2 del capítulo se actualiza el 20 de marzo de 1925. Ver el final del capítulo para más notas. Texto del capítulo. Félix suspiró aliviado, contento de poder estar finalmente a solas con el arzobispo. Este hombre, la más vil inmundicia, la escoria de la tierra, por fin estaba a su alcance, y Félix ya no pudo reprimir su desprecio. Sin embargo, algo parecía diferente en el arzobispo. La revelación hizo que el semihumano frunciera el ceño. El orgullo parecía más sano hoy. Sus ojos aún parecían muertos, pero había una pequeña y renovada fuerza en ellos. El más mínimo indicio de desafío en la mirada del arzobispo lo sorprendió. Normalmente, cada vez que entraba en la celda, el arzobispo mostraba algún tipo de desafío patético. Ya fuera llorando, gritando, insistiendo en que eran amigos, incluso cuando el arzobispo no tenía energías por las torturas o cuando recientemente había desistido de intentarlo, aún tenía un leve atisbo de miedo en sus ojos. La leve sonrisa en el rostro del arzobispo sacó a la luz todas las inseguridades del médico. Félix apretó el bisturí con más fuerza, fulminando al arzobispo con la mirada. Los pensamientos se agolpaban en la cabeza de Ferris. ¿Por qué sonreía el arzobispo? ¿Por qué sus ojos reflejaban fuerza? ¿Por qué se sentía nervioso delante del arzobispo? ¿Crees que eres mejor que yo? Pasaron segundos sin respuesta. El caballero, cada vez más frustrado, se acercó al arzobispo, agarrándolo del pelo y levantándole la cabeza hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Ferry-chan se pregunta qué te pasa por la cabeza. La voz resumaba veneno y fingía dulzura. Así que ¿por qué no respondes y dejas de ser tan inútil? Félix estrelló la cabeza de Subaru contra la pared contra la que estaba sentado. ¿Por qué no me ayudas a salvar a Khrushchev? ¿Lo haces para fastidiarme? ¿Disfrutas viendo sufrir a la gente? Es inocente, dulce y cariñosa. Ya ha pasado por mucho. Por favor, haré lo que sea, solo ayúdame a salvarla. Subaru miró a su torturador, quien ahora lloraba frente a él. Conocía perfectamente la sensación de debilidad, incapaz de hacer nada para ayudar. Sin embargo, al mismo tiempo, no dijo nada. Aunque Félix, quien le había infligido tanto dolor, también sufría, no le consolaba verlo herido por el sufrimiento de una persona inocente. No, Félix, no soy feliz. Es imposible que una persona cuerda sea feliz después de las monstruosidades que has cometido. Quiero salvar a Khrushchev, de verdad, pero ¿cuántas veces tengo que decirte que no puedo? Gritó la última parte. ¿Por qué no entiendes que no soy arzobispo? Julius y Reinhard también pudieron, pero tú no puedes entenderlo con tu gruesa es. El sonido de una bofetada resonó en la cámara. El sanador volvió a mirar a Subaru. Sus ojos rojos estaban hinchados y su postura parecía frágil. Sin embargo, había vuelto a levantar la mano contra Subaru. Debí haberlo sabido. Eres la criatura más vil de la tierra. Careces por completo de humanidad. Eres lo más bajo de lo bajo. Incluso yo soy mejor que alguien como tú. Con cada frase que pronunciaba, abofeteaba a Subaru de nuevo. Para Subaru, sentir las bofetadas no era nada comparado con las otras torturas que sabía que le sobrevendrían una vez que Félix comenzara. Finalmente, tras lo que pareció una lluvia interminable de bofetadas, Félix se levantó, se puso los guantes y jugueteó con el bisturí. Miró con furia el rostro rojo e hinchado de Subaru. Te haré pagar, arzobispo. Por todo lo que has hecho. Hizo una pausa, dándose cuenta de su mentira. No, para salvar a Khrushchev. Eso era todo. Estaba torturando a este arzobispo para salvar a Khrushchev. Nada más. No era inferior al arzobispo en nada. No buscaba venganza ni estaba ebrio de poder. Él iba a ser quien salvara a Khrushchev. La siguiente sesión había sido la más larga y brutal hasta entonces. Julio y Reinhard salieron de la prisión, ambos caballeros desanimados por todo lo que allí ocurría. Julio se volvió hacia su amigo, quien había recibido la peor parte del abuso verbal por parte de Félix y Wilhelm.
Julius extendió la mano para poner una mano reconfortante en el hombro de Reinhard, pero se detuvo cuando Reinhard comenzó a alejarse. Lo siento Julius, solo necesito un tiempo a solas para procesar todo esto. Julius asintió, mordiéndose el labio al ver la tristeza en el rostro de Reinhard. Sabía de la tensa relación entre el santo de la espada y el demonio de la espada, pero el estrés añadido de Natsuki Subaru y Félix debió ser demasiado para el santo de la espada. Julius se desvió hacia su mansión. No podía rendirse aún. Un hombre inocente estaba siendo torturado en ese preciso instante. Necesitaba encontrar algo, cualquier cosa, para intentar ayudar. Al entrar en su mansión, donde se alojaban él y el resto de Colmillo de Hierro, el caballero se dirigió directamente a su habitación, sin siquiera molestarse en hablar con ninguno de sus compañeros de campamento. Hizo una mueca ante lo poco elegante que era, pero sentía que tenía mayores prioridades en ese momento. Se sentó en su escritorio, tomó papel y bolígrafo y comenzó a escribir toda la información que había aprendido y cualquier cosa que se le ocurriera para ayudar. Escribió una gran cantidad de problemas, ideas y planes. También descartó muchos de ellos cuando se dio cuenta de que, o bien existían mejores alternativas, o bien no funcionarían. Sin embargo, no se encontró ninguna solución. Pasaron las horas, y pronto perdió la conciencia. Al instante siguiente, el más noble de todos los caballeros se quedó dormido en su escritorio. Pero incluso mientras dormía, el más noble de los caballeros dormía elegantemente en el escritorio. Eso es muy interesante, Julius. Una voz a su lado observó lo que escribía e hizo un comentario que despertó su conciencia. Al darse cuenta de que su dama estaba allí, se levantó de golpe de su asiento para hacer una reverencia. Sin embargo, el repentino movimiento casi lo hizo caer, lo que provocó que su dama se tapara la boca con la mano, intentando disimular una carcajada. Julio, por supuesto, era consciente de que se estaban riendo de él y se disculpó profusamente por su manera poco caballeresca de levantarse de una silla. Julius, no te preocupes. La verdad es que me hizo mucha gracia, dijo el comerciante riendo mientras se secaba una lágrima. Se acercó a la cama y se sentó a un lado. Le dio unas palmaditas a Julius para que se sentara con ella, y tras un momento de vacilación, él se levantó, se acercó a la cama y se sentó junto a su ama. Anastasia sonrió, ya sabiendo lo que preocupaba a su caballero, debido a que había leído algunas de las notas. Entonces, Julius, ¿quieres decirme qué te hace parecer tan deprimido? El resto del campamento se preocupó cuando entraste como un huracán y te dirigiste directamente a tu habitación sin saludarnos. No creo que deba molestarte con eso, Anastasia-san. Julio, el tono severo de su voz lo hizo callar. Al mirarla a la cara, vio su expresión de decepción. Tienes que dejar de guardarte tus problemas. Soy tu dama, ¿verdad? Quiero saber qué le pasa a mi caballero para que podamos solucionarlo juntos. Puede que fuera un poco injusto, sabiendo que todos tenemos secretos, pero al mismo tiempo, no soportaba la constante tristeza que él tenía en el rostro. Julio miró sus ojos decididos. Esos mismos ojos que había visto una y otra vez, los ojos que significaban que ella iba a conseguir lo que quisiera y nada podría detenerla. Ja. Julius dejó escapar una mezcla de suspiro y risa exasperada, haciendo que el comerciante inflara sus mejillas con fastidio. El caballero finalmente se sinceró con ella. Supongo que ya lo sabes, pero la causa de mi estrés es Natsuki Subaru. Estoy seguro de que es inocente, y creo que fuimos amigos en algún momento. Sin embargo, no tengo la capacidad de salvarlo de su situación actual. Julius bajó la mirada avergonzado mientras explicaba, y su dama asintió mientras procesaba lo que había dicho hasta entonces. Ya veo. Anastasia se acarició la barbilla, pensativa. Bueno, yo también tenía mis sospechas sobre si era arzobispo o no, y también creo que es más probable que sea inocente que arzobispo. Ella continuó pensando y luego levantó una ceja. ¿Cuánto tiempo has pensado que este tal Natsuki Subaru era inocente? Tras escuchar la pregunta, el caballero respondió sin dudar. Desde el primer día, sospeché que era inocente. Me salvó y no hice nada a cambio. Guardó silencio, sintiéndose culpable por la inacción que había tomado en las últimas semanas. Decidiste conocerlo y empezar a ayudarlo después de casi un mes de tortura. ¿Por qué?
Julius intentó responder, pero Anastasia continuó con su discurso, queriendo decir todo antes de que Julius respondiera. Podrías haber ido al campamento de Emilia buscando información, podrías haber hablado con él antes, podrías haber recopilado alguna evidencia, pero permaneciste inactivo. Cada verdad que ella repetía aumentaba la culpa de Julius. Bajó la cabeza, avergonzado. ¿Ahora entiendes a qué me refiero? Anastasia resumió guiñándole un ojo sabiendo que su caballero era lo suficientemente inteligente para entender. Mi señoría, respondió Julio en voz baja, su dama lo había visto claramente. Anastasia sonrió al ver la respuesta que le ofrecía, y su caballero no defraudó sus expectativas. Julius apretó los puños con fuerza, comprendiendo por fin. No quería ayudar porque tenía miedo de que si lo ayudaba, traicionaría a los caballeros, traicionaría el código caballeresco, miedo de cualquier etiqueta que pudiera recibir por ayudar a un arzobispo etiquetado. Anastasia sonrió, dejando que Julius tomara las riendas de la conversación ahora. En circunstancias normales, el honor como caballero siempre debería ser más importante que mi honor como amigo, pero ver a un hombre inocente que piensa en mí como un amigo siendo torturado me ha hecho cuestionarlo recientemente. Julius permaneció quieto mientras decía eso, estaba confundido, sin entender qué debía hacer. Anastasia tarareó suavemente y se giró hacia su caballero una vez más. ¿No crees que salvar a un hombre inocente es bastante caballeroso? El gran caballero la miró lentamente, y su rostro se tornó más reflexivo. Claro, siempre existe la posibilidad de que te consideren una traidora si lo haces. Solo te conozco desde hace un mes, pero sé que mi caballero Julius correría ese riesgo. Le sonrió a Julius. Incluso en tan solo un mes, ya sentía que conocía la rectitud de su caballero. Sus palabras llegaron a él, lentamente levantó la cabeza, escuchando las palabras que más necesitaba escuchar en el momento que más necesitaba escucharlas. Y además, si salvas a un ex caballero que haya logrado todos esos logros que escribiste, mi campamento se disparará en popularidad por hacerlo. El momento fue completamente arruinado por el codicioso comerciante. Julius se giró hacia ella. Pudo ver el brillo en sus ojos mientras enumeraba los beneficios de hacer esto. Ja. Julius dejó escapar otro suspiro exasperado. Esa seguía siendo su dama, lo suficientemente amable para ayudar a alguien, pero lo suficientemente codiciosa como para no mirar más allá de lo que ella también obtendría de eso. Sin embargo, la sonrisa de Julius desapareció y se dio cuenta. Pero Anastasia, Sama, soy parte de su grupo, y si mis acciones imprudentes se conocieran, podría empañar drásticamente su candidatura. Anastasia reflexionó durante un minuto y luego se encogió de hombros. Parece que haría una apuesta muy seria que podría hacerme subir de precio o desplomarme, ¿eh? Entonces puedes dejarlo en la celda. El asunto del arzobispo no me incumbe, después de todo. Después de decir eso en un tono indiferente, se levantó de la cama y se giró para irse. Después de eso, Julius se levantó y la llamó. Anastasia Sama. Sé que dijiste que esto no era asunto tuyo, pero por favor, no lo llames arzobispo. Además, no podría dejarlo ahí. Anastasia se dio la vuelta con una sonrisa traviesa. Por favor, no te lo tomes tan a pecho, Julie, no quise decir lo que dije, solo quería que vieras por ti misma lo decidida que estabas a salvar a ese tipo. Ahora se enfrentó directamente a su caballero. Creo que esta chica codiciosa aceptará esa apuesta, porque confío en ti, Julius, mi caballero. Julio se llevó la mano al corazón y se inclinó profundamente. Como su caballero, prometo salvar a este hombre inocente y demostrar de una vez por todas que es inocente. Ambos se quedaron en silencio después de la declaración, y una pequeña risa se formó en la boca de Anastasia. Dios mío, Julius, la forma en que hablas de él me va a poner celosa. Por favor, no bromees con Anastasia Sama, respondió Julius con cara de piedra. La semana siguiente había sido muy ajetreada para Julius. Además de sus deberes como caballero, las tareas del campamento de Anastasia y las patrullas, también tenía que asegurarse de que Ferris no se pasara de la raya con Subaru. Además, necesitaba recabar información de Subaru y de cualquiera que tuviera alguna conexión con la situación.
Finalmente, le contó el plan a Reynard, y el Santo de la Espada se unió al instante, ayudando a Julius en todo lo posible. La semana finalmente llegó a su fin, pero lograron formar un caso y conseguir un segundo juicio ante el Consejo. Julius y Reynard se habían pasado la noche despiertos preparándose, y Julius tenía los ojos un poco rojos, mientras que Reynard estaba perfectamente. Julius supuso que tenía alguna protección divina que lo ayudaba a dormir. Sinceramente, sintió un poco de celos. Los dos caballeros entraron al edificio, recibidos por los ancianos y Marcos. La presión de lo que estaban a punto de hacer los agobiaba. Sin embargo, al mirar a su alrededor, vieron a Subaru, quien había sido llevado al juicio por unos caballeros. Reynard quería decirle algo a Subaru, pero otra voz lo interrumpió. ¿Por qué se esfuerzan tanto en salvar a un arzobispo? Los dos se giraron al oír la voz quebrada. Félix, intentó gritar Julio, pero Félix lo interrumpió. Ya basta. Se supone que son mis amigos. ¿Por qué están tan en mi contra? ¿No ven lo que le hizo a Crush? A ustedes dos también les hizo daño. Julius, les arrebataron a su hermano, y él era el único que podía recordarlo. Y Reynard estaba del lado de quienes revivieron a tu madre y destrozaron a su familia otra vez. Los ojos de Ferris parecían maníacos mientras gritaba esto. Estaba claro que no escucharía razones en ese momento. Reynard le puso una mano a Félix, el médico ni siquiera se movió. Entiendo que estés enojado, y que el culto de la bruja nos hizo cosas atroces, pero por favor, no uses el dolor de Julius y el mío en nuestra contra de esta manera. Seguimos siendo tus amigos, pero tienes que entender que esto va más allá de ti, de mí o de Julius. Se trata del destino de un hombre potencialmente inocente. Por favor, intenta comprenderlo, Ferris. La sala se llenó de silencio, y los dos caballeros se saludaron con la cabeza, caminando hacia el frente de la sala. Félix, atónito, se dirigió a las gradas para observar. Marcos se aclaró la garganta y llamó a ambos caballeros, haciendo que se arrodillaran en el centro de la habitación. Ha comparecido ante los caballeros y el Consejo de Sabios, alegando que cree que Natsuki Subaru ha sido condenado injustamente como arzobispo del culto de la bruja. ¿Es correcto? Ambos caballeros se levantaron y respondieron al mismo tiempo. Sí, Capitán Marcos, con determinación en sus ojos. Puedes comenzar tu caso, declaró Hildark con firmeza, y ambos caballeros se pusieron de pie para hablar. Julius decidió empezar primero. Creo firmemente que Natsuki Subaru no solo es inocente, sino también un caballero de Lugunica. Subaru juró ser el caballero de Emilia delante de Reynard. Tras decir eso, Julius se giró hacia Reynard, quien asintió. El caballero de cabello púrpura continuó. Natsuki Subaru también es responsable de numerosas subyugaciones, como la derrota de la pereza, la avaricia, la ballena blanca y el gran conejo. Todo el Consejo de Sabios escuchó atentamente. Esto parecía absurdo, pero Miklotov pidió al Santo de la Espada que explicara más. Reynard sonrió amablemente y continuó. Desafortunadamente, no existen registros escritos que sirvan como prueba definitiva debido a la gula. Sin embargo, hemos comparado los recuerdos que el campamento de Anastasia tiene de pereza y la ballena blanca con los que nos ha contado Subaru. No solo la mayoría de los eventos descritos fueron prácticamente iguales, sino que también encontramos momentos que carecen de sentido si él no estuviera presente, y han sido verificados mediante el viento de la mentira. Respiró hondo y continuó. En tu memoria, Crush, Anastasia y el grupo de Emilia formaron una alianza tripartita para afrontar las amenazas. Sin embargo, nadie del grupo de Emilia estuvo presente ni en las negociaciones de la alianza ni en la batalla contra Slot, que tuvo lugar directamente en territorio del Margrave. Inmediatamente después de que Reynard terminara, Julius continuó con su razonamiento. Gracias a las protecciones divinas de Reynard, pudimos verificar que él fue quien negoció con ambos candidatos, además de participar activamente en el campo de batalla en lugar de Emilia Sama. Todo el consejo permaneció en silencio, ninguno de ellos intervino todavía porque era obvio que los caballeros tenían más que decir. Julius suspiró, teniendo que entrar en los aspectos más complejos del caso. Es cierto que, gracias al interrogatorio de Wilhelm Sama, descubrimos que posee una autoridad de la que aún no tenemos mucha información.
Sin embargo, nos ha jurado que nunca ha usado ni piensa usar su autoridad para beneficiar al culto de la bruja. Uno de los miembros del consejo gritó furioso. No nos han dado más que especulaciones. Podría decirnos lo que quisiera, pero aún no tenemos pruebas suficientes para declararlo inocente. Necesita ser interrogado más. Reynard abrió los ojos con incredulidad. Lleva casi un mes torturado, y aún no hemos recibido ninguna prueba concreta de que sea un cultista de brujas. Además, ha respondido a todas nuestras preguntas. Además del hecho de que ningún miembro del culto de la bruja ha intentado rescatarlo o silenciarlo para siempre para evitar que nos diga alguna información, lo respaldó Julius. Otro anciano, como si no estuviera escuchando, gritó. Pero tiene una autoridad y el miasma. Sigue siendo sospechoso y no tenemos información sobre él. Hay que interrogarlo más. Nada va a cambiar, dijo Reynard con tono decepcionado. Suplicó desesperadamente a los ancianos que intentaran comprender, pero el miedo los cegaba. Tampoco hemos encontrado un evangelio sobre él, que es la evidencia más definitiva de si alguien es un sectario o no. Ambos caballeros se sentían como si discutieran contra un muro. Ninguna discusión los haría cambiar de opinión. Miraron a Subaru, custodiado por dos caballeros, pero cualquier pelea que el caballero olvidado hubiera tenido se había borrado. Tenemos que mantenerlo en prisión, dijo uno de los miembros del Consejo de Sabios, lo que hizo que Julius abriera los ojos de par en par y Reynard apretara el puño. ¿Por qué no nos escuchan? Otro miembro del Consejo estuvo de acuerdo, incluso Marcos quedó sorprendido por la decisión del Consejo. Pero, ¿no hay más pruebas que lo respalden como inocente que como culpable? Preguntó Julius, mientras su imagen de los caballeros se desmoronaba lentamente a medida que más miembros del consejo estaban de acuerdo en mantener a Subaru encarcelado. La imagen que Julio tenía de los caballeros y el consejo se desmoronaba poco a poco. Disculpe, pero ¿no es cierto que hay más pruebas que lo confirman como inocente que como culpable? Su voz se quebró al hablar, la desesperación se reflejaba en cada palabra. El silencio fue la única respuesta. Fue entonces cuando comprendió las verdaderas intenciones. No se trataba de si Subaru era inocente o no. Si se supiera que los caballeros reales habían estado torturando a un hombre inocente, su reputación y toda la esperanza que la gente había depositado en ellos quedarían destruidas. Se suponía que los caballeros eran un símbolo de caballerosidad, un faro de esperanza. Reynard apretó el puño con ira. Había oído muchas quejas de Feldsama sobre la corrupción entre los altos mandos y los caballeros. Se había dado cuenta de que algunos eran menos virtuosos que otros, pero verlo en persona le destrozó el alma. ¿De verdad creen todos que este hombre es culpable? Preguntó Reynard, con la cabeza gacha y el pelo ocultando sus ojos decepcionados. Algunos miembros del consejo respondieron que sí, otros guardaron silencio. Algunos mintieron, mientras que otros estaban cegados por la ira o el miedo. Algunos creyeron sinceramente en sus palabras, mientras que otros guardaron silencio para evitar que el viento los arrastrara. Pero nadie dijo que no. Julio cayó de rodillas. Le había fallado a su amigo, le había fallado como caballero, y vio claramente en qué se habían convertido los caballeros y el consejo. Corrupto. Julio sintió una mano que le tocaba el hombro. Levantó la vista y vio a Reynard con una sonrisa triste. Vamos, Julius. Julius asintió, se levantó y los dos se marcharon antes de que la reunión terminara, confundiendo a algunos ancianos. Marcos estaba demasiado conmocionado por la reunión como para detener a los caballeros. Sabía que probablemente lo regañarían por permitir una flagrante falta de respeto y se vería obligado a reprenderlos después. Ferris se sintió culpable al ver a sus amigos irse tan desanimados, pero se prometió a sí mismo que una vez que todo terminara y se demostrara la inocencia de Subaru, intentaría reparar su amistad. Levántate, cultista. El caballero agarró a Subaru por el cuello, levantándolo. Subaru no se resistió y se dejó escoltar de vuelta a su celda. Miró hacia atrás y vio a Ferris siguiéndolo, ya preparado para otra sesión de tortura. Dolor. Uno de los muchos pensamientos que lo atormentaban a diario. Desde el juicio, la situación se había agravado. Le aterrorizaba aún más morir, sabiendo que Ferris había declarado abiertamente que siempre podría revivirlo.
Más allá del dolor y el miedo, también sentía gratitud. Gratitud por el apoyo de Julius y Reynard. Las traiciones solo aumentaron su inseguridad por la pérdida de sus amigos. Probablemente lo único que le impedía desear acabar con todo era saber que, si moría ahora, todo su esfuerzo habría sido en vano. Al salir de la prisión, Subaru se preguntaba a menudo qué pasaría después. ¿Volvería al campamento de Emilia, con aquellos que nunca lo escucharon? Al menos Rem estaba allí, si no alguien más. Rem habría consolado a Subaru. Habría apoyado a Julius y Reynard, intentando demostrar su inocencia. La idea le hizo esbozar una sonrisa quebrada. No, Natsuki Subaru, ella te habría traicionado como el resto. Quería negar la voz en su cabeza, pero no podía. Tenía miedo. En el fondo, sabía que Ren probablemente lo habría matado. Emilia apareció en su mente. ¿Por qué, Emilia? Deberías haber sido tú quien más me comprendiera. Había sufrido prejuicios por parecerse a la bruja de la envidia. No debería entender lo que significa lidiar con las consecuencias de algo que no se puede controlar. Lágrimas cálidas amenazaban con escaparse al pensar en ellos. Y más aún al pensar en Otto, Ram y Garfield, sus mejores amigos, aquellos en quienes se suponía que debía confiar. Ellos también lo habían abandonado. Beatrice, ni siquiera podía pensar en Beatrice. Su traición le había dolido más. La mirada de odio, su voz condenatoria, solo quería olvidarlos. Incluso ahora, sentía ira hacia todos ellos. Pero seguía sin poder odiarlos. Ya lo habían salvado antes, y quería creer que tenían buenas razones para condenarlo. Pero duele mucho, susurró con la voz quebrada y las lágrimas amenazando con caer otra vez. Hola, cultista, gritó la voz de Ferris, llena de alegría burlona. ¿Por qué lloras, cultista? Ferris ladeó la cabeza con voz burlona. La broma sacó a Subaru de sus pensamientos. Ni siquiera he empezado, respondió Ferris con una sonrisa llena de odio. Subaru, como siempre, no respondió. Gracias por la hospitalidad, Mia, bromeó Ferris al entrar en la celda. Pero la farsa se desvaneció rápidamente. Dime cómo salvarla. Por favor, ayúdame a salvar a Crush, Subaru. Por primera vez, Subaru percibió desesperación en la voz de Ferris. Félix lo había llamado por su nombre. La desesperación le recordó a Subaru a sí mismo, a las innumerables veces que se había sentido así. Su condición empeora cada día. A este ritmo, a Crush le queda aproximadamente un mes para, el médico no terminó la frase, pero rezó para que apelando a la humanidad de los arzobispos lo convenciera de finalmente ayudar. Puedo hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por favor, solo ayúdame, ayuda a Crush. Subaru miró a Ferris a los ojos, notando su mirada frenética y obsesiva. Una desesperación que le era demasiado familiar. Pero Crush era inocente. Necesitaba salvarla. Déjame verla. Logró toser con dificultad y jadeó débilmente, respirando con dificultad. Ferris hizo una pausa al oír esto y la comprensión se extendió lentamente por su rostro. ¿Crees que te dejaría verla así como así? La ira de Ferris estalló. Su determinación ardió al golpear a Subaru en la cara y prepararse para continuar la tortura. Has sido demasiado lejos, cultista. Veamos qué te parece ser revivido. Pero cuando Ferris se abalanzó sobre él, Subaru reunió sus pocas fuerzas, le dio un cabezazo y una patada en el estómago. Los golpes fueron débiles, pero desesperados. Reynard, Julius, por favor sálvame, pensó Subaru mientras Ferris se recuperaba, luciendo enfurecido. Justo cuando Ferris avanzaba, una fuerza invisible lo golpeó, haciéndolo estrellarse contra la pared. Subaru, tosiendo sangre, gritó con todas sus fuerzas. «¡Alguien ayúdame!». Sin embargo, como de costumbre, nadie vino y Subaru cerró lentamente los ojos, estaba sin fuerzas, el precio de su autoridad hizo que su cabeza sonara, tenía poca sangre y su espíritu estaba destrozado. Ferris se levantó lentamente. El mínimo daño que había recibido del patético ataque de Subaru ya se había recuperado. Aunque quedó más confundido que herido. ¿Esa era tu autoridad?, preguntó mientras se limpiaba el polvo. Parecía que Subaru había recibido más daño del que recibió en ese ataque, y ahora estaba inconsciente.
Dio un paso adelante, acercándose al arzobispo. Luego otro paso. Y otro paso, aunque su visión empezó a desvanecerse. Al llegar al cuarto paso sintió que empezaba a perder el equilibrio. Al llegar al quinto escalón había caído inconsciente al suelo. La mano suave de Reynard evitó que Ferris cayera al suelo. Lo siento, Ferris, pero no puedo permitirte esto. Julius se arrodilló frente a Subaru, tomándole el pulso. Oíste a Subaru gritar pidiendo ayuda, ¿verdad? Reynard asintió. Esta es la primera vez que Subaru contraataca. Pase lo que pase, está claro que su vida corría peligro. Reynard apretó los puños. Los caballeros reales lo mantendrán encarcelado para siempre o lo ejecutarán para encubrir todo esto. El cerebro del Santo de la Espada corría a 1.000.000 de millas por minuto, tratando de formar algún otro plan de último momento para salvar a Subaru. Julius, sin embargo, se puso de pie. Sabía que lo que iba a decir era inaceptable, pero sentía que no tenía otra opción. Reynard, la voz de Julius era tranquila y mesurada. Si yo infringiera una ley ahora mismo, ¿me arrestarías? Los ojos de Reynard se abrieron lentamente. Se giró hacia Julius, preguntándose qué demonios estaría pensando. Sin embargo, solo había una respuesta posible, y él sabía lo que debían hacer. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del Santo de la Espada. Normalmente, tendría que hacerlo. Pero resulta que hoy estoy libre. Notas. Al igual que antes, escribir esto fue un verdadero reto. Simplemente no me interesa mucho el tema de Re. Forgor y más bien quiero hacer la publicación de Forgor, pero este capítulo necesitaba urgentemente una actualización. Al menos no fue tan malo como el primero. Probablemente publique el quinto